miedo a hablar en público es uno de los peores temores que tienen las personas. No demuestres conocimiento per se para aprobar una materia. Quiero que me enseñes el tema a mí. Háblame como si yo fuera tu alumno y no tu docente. Así se te va a facilitar mucho la cuestión del oral. Porque son 7 lecciones y cada una es muy poderosa en sí. Así que vamos a arrancar con la primera, que es importante, ya sea profesional o estudiante, que es perder el miedo a hablar en público. Hay gente que tiene pánico a hablar en público, o incluso mostrarse en una cámara. El miedo a hablar en público es uno de los peores temores que tienen las personas. Es uno de los temores más, digamos, que nadie se quiere acercar. No sé por qué. Invalidante, te congela, el miedo, el pánico escénico te congela. Y es, desde mi punto de vista, y perdón por ya meterme adentro del tema, no diría que es una tontería, es algo importante porque la gente que lo vive muy visceralmente. Pero yo como docente recomiendo a la gente que naturalmente tenemos enfrente, que son los estudiantes, o inclusive profesionalmente, porque el estudiante en algún momento va a tener que entrar a la vida profesional. Entonces, esa entrada a la vida profesional tiene que ser una entrada con autoridad, ¿sí? Porque nosotros creemos que los recién graduados no deben tener autoridad y eso es un error. ¿Por qué creo que el pánico escénico entra a jugar en nuestra vida? Por un tema de inseguridad. Inseguridad, no estamos seguros de lo que podemos dar, no estamos seguros de a quién podemos darle y si tenemos realmente valor y estamos demasiado pendientes a cómo vamos a ser evaluados. Entonces, eso es la base, la inseguridad es la base del pánico escénico. No voy a hablar en público porque a mí no me sale, porque yo soy tímido o porque yo no tengo nada que decir. Y eso claramente es un error invalidante, como decía recién. Eso, ¿cómo lo sentís que está en clase con el alumnado? ¿Les pasa, les pesa? Y muchas veces, como hablamos en episodios anteriores, nos da miedo preguntar. ¿Cómo no le vamos a hacer preguntas a un profesor con algo que tenemos duda? Pensamos que nuestra pregunta va a ser tonta, cuando en realidad no lo es. No existen preguntas tontas. Tonto es no preguntar, creo yo, porque así te estás llevando un montón de dudas a tu casa. Y esto pasa con un montón de cosas de la vida. Puede pasar tanto profesional como estudiantil o con nuestra familia. Hay veces que no nos atrevemos a preguntar y es algo muy básico, que nos da mucha información y nos esclarece muchas cosas. Pero asimismo, si nosotros no hablamos en público o no nos acostumbramos a mejorar nuestra oratoria, a introducirnos en esto que es comunicar nuestras ideas, se nos va atrofiando esta capacidad, cada vez es más difícil de agarrar, siento yo. Totalmente. Entonces, yo siento que te da un montón de beneficios, tanto profesional como estudiante. Poder dar un examen oral. A mí me pasa mucho en Derecho, que tengo exámenes orales. Ya di todas las de Derecho, pero tuve 4 materias que eran con profesores de Derecho, que eran abogados y todo el tema, algunos especialistas. Y yo les tenía que hablar con fundamento y parecer creíble, porque si empezás a dudar y hablas, capaz sabés lo que decís, pero lo decís de una manera tímida, eso te afecta un montón a tu nota. Eso quizás puede cambiar de algo que estaba bien, pero como lo dijiste mal y quizás te confundiste, sí, no, es que es esto, y quizás en el camino te vas vos mismo dando vuelta con tus ideas. Total. No estás llegando a eso que querés. Si no sabes comunicar efectivamente tus ideas, vas a desaprobar en un examen oral. Entonces, mirá la importancia que tiene el hablar en público. Sí, hay algo que tengo que peleo constantemente y muy puntualmente en los exámenes orales. Como docente te la tengo que remar. Yo como docente te la tengo que remar a vos, alumno, primero poniéndote tranquilo, centrándote en el sitio, haciéndote entender que tu nervio es normal, pero igual así tratando de sacar las respuestas con sacacorchos, porque parece ser que cuando estás enfrente de una persona exponiendo conocimiento, de repente ya el conocimiento no lo tenés más. Igualmente,
Esto, como bien decíamos recién en una entrevista con Mabro, es un arma de doble filos. ¿Por qué? Porque a vos te ponen un micrófono adelante y una de dos, o te anulás o te salta todo el histrionismo junto. Igualmente con la cámara. Vos te diste cuenta que con una cámara de un teléfono o una cámara de televisión, se prende una cámara de televisión en la calle de un móvil y la gente entra a decir cualquier cosa. Ahora, si tenés esa ductilidad para decir tonterías, ¿por qué no tenés ductilidad para decir también cosas importantes que hagan a tu vida, a tu estudio, tu conocimiento o la guía a otras personas? Entonces ahí es cuando el docente te la tiene que remar en dulce de leche para sacarte algo de palabra y que puedas demostrar ese conocimiento. Y para vos, ¿cuál es el principal problema que hay a la hora de comunicarnos, más que nada en los estudiantes? El estudiante tiene ese prurito de el profesor enemigo, ¿sí? Por otra parte, hay una diferencia de condición donde estás emitiendo tu conocimiento hacia un experto. Y eso pasa en oratoria a nivel general. Nosotros decimos en oratoria que tenés que hablar como si el único que supiera seas vos. Y eso es lo que le digo a los alumnos. No, pará, enséñame. No demuestres conocimiento per se para aprobar una materia. Quiero que me enseñes el tema a mí. Háblame como si yo fuera tu alumno y no tu docente. Así se te va a facilitar mucho la cuestión del oral. Está contándome a mí y al resto del curso cosas que ellos no saben y que muchas veces, es verdad, yo he dado materias completas haciendo clases especiales, poniéndome del lado del docente e impartiendo un tema en profundidad. Y eso hizo que yo apruebe una materia. Entonces, cuando tengas miedo de hablar, cambiate el chip. Apretá el switch. Hablale al profe como si fuera un alumno. Y contale todo lo que tiene que saber de eso que vos sabés. Y ahí va a cambiar la bocha. Eso es muy importante. Y ahora, pasando rápidamente a lo que es la comunicación, porque si hablamos de perder el miedo a hablar en público, esto engloba, es un pequeño ítem dentro de lo que es la comunicación. Ahora, ¿nos estamos comunicando bien? ¿Cómo hacer para mejorar nuestra comunicación? ¿Y cómo mejorar nuestra comunicación puede impactar en nuestros resultados? Acá hablamos, mejores notas. Ahora, si sos empresario, comunicar mejor tus ideas. ¿Cómo vender? Bueno, eso lo vamos a hablar más centrado al episodio, pero cómo una simple herramienta puede darte tanto valor. Creo que no hay herramienta más importante que tenemos, que es la palabra y cómo la utilizamos. Bueno, ¿te acordás que durante la semana, y esto es una cuestión de una interna nuestra, de esos grandes mensajes que nos pasamos, te pasé un WhatsApp que decía que los principales autores del mundo de literatura, muchos de ellos no habían estudiado letras. Pero, ¿cuál es el punto? No es necesario que seas un literato para tener locuacidad. ¿Sí? Porque de hecho mi hija es muy locuaz y se comunica bien y tiene 7 años, no tiene una formación profesional, ni siquiera tiene una formación académica de base, está en 2º grado. Entonces, ¿qué tan importante es la actitud para lograr una comunicación eficiente? La actitud lo es todo. Cómo nos paramos al mundo refleja cómo el mundo nos va a percibir. Es un ida y vuelta, no es al revés. Nosotros estamos planteando percepción del mundo hacia nosotros en función de lo que nosotros entregamos al ambiente. Eso es claro. Totalmente, sería distinto si entramos en el podcast así, apagado. Hola, ¿cómo estamos? Y eso no genera nada. Ahora, si nosotros vamos con una sonrisa, si vamos con actitud, si vamos con ganas, por acá venimos a hacer algo que nos gusta, entonces se nota y creo que la gente también se da cuenta. Lo tiene que notar. Pero es algo que nos sale genuino, o sea, ya hablas de un tema, tener un micrófono acá a mí me hace sonreír ya de por sí, porque me gusta comunicar mis ideas, conversar con vos y aportar valor. Entonces es también eso, encontrar un propósito al hablar en público. Esto igual en todas las cosas que hagamos, encontrar un propósito es muy importante. Ahora, si viste que hablar en público es importante para tu carrera profesional, para tu carrera como estudiante, fíjate de aprovecharlo, de tomarlo más en consideración. Y este tema lo vamos a hablar
en el próximo episodio, así que estén atentos por ahí.